te doy las gracias por tu obra en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que tu obra no se detenga en mi vida, que el fluir de tu río de agua viva siga fluyendo en mí. Siga fluyendo el Espíritu Santo en tu vida, siga fluyendo la revelación de la palabra, siga fluyendo el conocimiento de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo, porque Él está en esta reunión. Le damos gracias al Señor, porque estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando bien, estamos comenzando buscando al Señor. Entonces, puede tomar asiento, hermano, puede tomar asiento, y si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 3 al verso 5. El tema para hoy es el fluir del Espíritu Santo. Preste mucha atención a esta palabra porque es importante, el fluir del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo dentro de los creyentes es como un río de agua viva que fluye para vida eterna. Cuando el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo lo que quiere hacer es fluir en la vida del creyente. El Espíritu Santo quiere fluir en la vida de los que han dado sus vidas a Cristo, pero para eso necesita la colaboración de usted y de mí, para que no cortemos el fluir del Espíritu Santo. Esta semana preparaba una palabra para hoy y mientras estaba orando el Espíritu Santo me dijo que no corten el fluir del Espíritu, que no corten, que no detengan el fluir del Espíritu, dice, porque cuando nosotros venimos a la palabra nos damos cuenta que la manera en que los cristianos de la Biblia vivieron sus vidas fue a través de la persona del Espíritu Santo. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los creyentes de la palabra vivieron su vida por sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo a través de ellos. Y ellos solamente se encargaron de no estorbar al fluir del Espíritu Santo. Ellos siempre tuvieron como prioridad reconocer la obra del Espíritu Santo en sus propias vidas y en la obra de Dios. Siempre los apóstoles dieron prioridad a las cosas espirituales antes que las materiales. En Hechos 6 dice que la obra estaba creciendo mucho y hubo que buscar personas para atender a las mesas, pero el apóstol Pedro, quien es el que escribe esta carta, dice que no es justo que ellos dejaran la palabra y la oración para atender a las mesas. El apóstol Pedro siempre puso por encima lo espiritual antes que lo material, lo espiritual antes que las personas, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hablar esta mañana. Voy a leer de la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, ahí lo puede leer también. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es el testimonio del apóstol Pedro, que cuando escribe esta carta es ya un anciano. Siempre en esta primera carta, en el capítulo 5, el apóstol Pedro da consejo a los ancianos de la iglesia y dice él, anciano, yo también junto con ellos, dice. Y hablaba acerca, cuando dice anciano, se refiere a los pastores, a los líderes de aquel entonces, pero también era un anciano ya como hombre, porque según los que han estudiado, según los que saben, dice que el apóstol Pedro podía tener entre 26 y 30 años cuando el Señor lo llamó. Y cuando escribió esta carta, habían pasado 60 años después de la resurrección del Señor Jesús. Así que por lo menos debió tener entre 80 y 85 años más o menos cuando escribe esta carta. Entonces estamos leyendo las palabras no de un hombre novato en la fe o un hombre que viene empezando y que habla por hablar. Son las palabras de un pastor experimentado en la vida cristiana,
un hombre con experiencia, un hombre que ha sido perseguido por causa del Evangelio, un hombre que ha tenido que sobrevivir todos esos años, pero él nos da el secreto aquí. El apóstol Pedro dice que fue guardado por el poder, dice, de Dios mientras estuvo en la fe. Ponga atención en esa palabra, porque cuando yo leí esta palabra estuve pensando mucho acerca de toda la persecución que sufrieron los primeros cristianos. De hecho, la Biblia dice que ellos sufrieron gran persecución, que fueron dispersados. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, todos fueron esparcidos, todos tuvieron que huir porque tenían gran temor. Y ese hombre que tuvo gran temor es el mismo hombre que luego escribe esta carta. El apóstol Pedro fue la persona que negó al Señor Jesús en su momento, porque todavía no había venido sobre él el Espíritu Santo. Usted se preguntará a veces de dónde viene la osadía de alguna gente, el atrevimiento de algunas personas para pararse en un lugar como este y empezar a predicar. O cuando usted pasa por el centro y mira a los hombres de Dios ahí con un parlante predicando, anunciando a Cristo. Y usted dice, yo no podría hacer eso nunca. El secreto el apóstol Pedro lo da aquí. Y en toda la vida de los apóstoles y todos los que están en la Biblia, usted va a descubrir que el ingrediente es el mismo. Nunca cortaron el fluir del Espíritu Santo. Usted tiene que saber algo. En su vida el Espíritu Santo está fluyendo. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, Dios hizo morar en nosotros el Espíritu Santo. Y desde que el Espíritu Santo entra en su vida, el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo está fluyendo. Y hay que dejarlo fluir. Hay que dejarlo que Él haga todo lo que quiera hacer en su vida. Pero a veces nosotros lo frenamos con muchas actitudes, a veces lo frenamos con nuestro menosprecio porque somos indiferentes muchas veces al Espíritu Santo. Y alguno pudiera decir, es que yo no veo la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está dentro de usted. Y tóquese aquí, la Biblia dice que de su interior correrán ríos de agua viva. El griego dice de su vientre y más exactamente dice de sus entrañas. Se dice que puede ser más o menos en esta zona de su cuerpo. Por eso le digo que el Espíritu Santo está dentro de usted y no solamente está ahí. La Biblia dice que está fluyendo para vida eterna dentro de usted. El fluir del Espíritu Santo te está conduciendo cada vez más y más hacia la vida eterna. El Señor Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, dijo, el que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mire que esa es la obra del Espíritu Santo, dice, fluir para vida eterna, fluir para que tú conozcas a Dios, para que conozcas a la persona de Cristo, no solamente como escuchaste o no solamente como lo ha visto colgado en una cruz, sino que el Cristo resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre con poder. La Biblia dice que hemos recibido aquí, dice el apóstol Pedro, una esperanza viva. Esa palabra esperanza es expectativa, una expectativa viva. Los creyentes no han sido llamados a vivir una vida seca y una vida apagada. Más bien el apóstol Pedro dice que es una esperanza que está viva. ¿Por qué tenemos esperanza en todas las promesas de la palabra de Dios? Porque Jesús resucitó de los muertos, porque Él se levantó de los muertos, porque el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Tenemos la certeza de que el Espíritu Santo también obra en nosotros. Dice la Biblia en Hechos 2:24, este mismo apóstol Pedro fue amenazado. Este mismo apóstol Pedro negó a Cristo, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre su vida, se puso en pie, comenzó a predicar y acusó a todos los judíos, dice, de haber crucificado a Cristo. Pero en Hechos 2:24 él les dice, a este levantó Dios de los muertos, dice que lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que él fuera retenido por ella. La muerte no podía retener a Cristo, no podía retenerle, porque 1 Corintios 15:56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que retiene a una persona en el infierno cuando muere sin haber conocido a Cristo es el pecado. Por eso es que predicamos, por eso le hablamos a nuestros familiares, por eso usted debe abrir su boca, por eso debe dejar que el Espíritu Santo fluya en usted, para que el Espíritu Santo haga la obra no solamente en usted, sino en todos aquellos que le escuchan. Porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado.
Cuando una persona muere sin haber recibido a Cristo en su corazón, ese espíritu de muerte viene y dice, este es mío. Pero el que le sirve a Cristo, el que le dio su vida a Cristo, el Señor Jesús dijo, Satanás nada tiene en mí. Y eso pueden decir todos los que le dan su vida a Cristo, todos los que confían en Cristo y ponen su fe en Jesucristo. La Biblia dice esto, que el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Y por esa seguridad, en eso está fundamentada nuestra fe. Algunas personas quieren ridiculizar a los cristianos porque dicen que somos fanáticos o que creemos todo lo que la Biblia dice, pero es que la resurrección de Jesús no es solo un posible, significa que es inmarchitable, no se gasta, no se vence. Esta herencia que Dios nos dio no se termina. Ahora, quiero que preste mucha atención al versículo 5 porque entramos a la palabra. Verso 5 dice, oiga, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, ¿quiénes son vosotros? Todos los creyentes. ¿Quiénes? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa palabra dice que todos los creyentes, todos los hijos de Dios son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y el poder de Dios aquí se refiere al poder del Espíritu Santo que tiene dentro de ti. El poder del Espíritu Santo no te va a dejar regresar atrás. Si tú te mantienes fiel en la fe, porque dice que el poder actúa mientras estás en la fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de la vida cristiana. Mientras te mantienes conectado en la fe de Dios, en la fe en Cristo, en lo que acabo de decir, que Cristo fue resucitado de los muertos, nunca deje que su mente dude acerca de eso. Porque si usted duda que Cristo resucitó de los muertos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, en vano habéis creído, en vano habéis recibido el evangelio, dice. No puede dejar que le robe esa palabra. La Biblia dice que el diablo busca robar la palabra, pero usted no puede dejar que le roben la palabra. Ahora, dice que somos guardados mediante el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y el poder de Dios ahí se refiere al Espíritu Santo. Póngame ahí Lucas 5:17, porque dice que el Señor Jesús estaba en un lugar y estaban ahí los fariseos y estaban todos los religiosos. Y ellos no podían entender por qué el Señor Jesús podía hacer milagros, por qué podía hacer señales. Pero la Biblia dice que es porque el poder de Dios estaba con él para sanar. Póngalo ahí, Lucas 5:17. Mírelo ahí. Aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Ponga que sigue, porque no lo puso todo. Luego dice, y sucedió que unos hombres traían un lecho, te pasaste creo, lo leo yo aquí mejor, Lucas 15, aquí lo leo, o si usted tiene su Biblia también, es que esa computadora a veces se come las letras. Lucas 15 le dije 15:56, perdón. Lucas 15:56. Lo apunto. 15:17, perdón. 15:17 dice. ¿Cuál pasa? Lo apunté mal. 15:5 es. Ok, dice. Y cuando 15:5. No, entonces al revés. Fue que le puse un 1 ahí. Vamos a ver. 5 tiene que ser entonces. (5:17) sí. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí está. El poder de Dios estaba con él para sanar, dice. Ve de dónde radica la eficacia en la vida de los creyentes. La Biblia enseña que el Señor Jesús, en Filipenses 2, otro día hablamos sobre eso, cómo el Señor Jesús se despojó, dice, de su gloria, tomó forma de siervo, se vació de sí mismo, y mientras estuvo como hombre, él operó por el poder del Espíritu Santo. Algunas personas dicen, Jesús sufrió la cruz porque él era Dios,
pero la Biblia enseña que Jesús era 100% hombre, que Él se despojó, nunca usó de su divinidad, y todas las cosas que Él hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo, con el que Dios lo había ungido. Vaya poniendo Hechos 10:38. La Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Algunas personas no van a entender por qué con algunos hijos de Dios se manifiesta el poder de Dios y por qué con otros no. La respuesta es simple. La respuesta es que algunos han bloqueado el fluir del Espíritu Santo, mientras que otros han dejado fluir el río del Espíritu Santo, han dejado fluir el poder de Dios. Y mire cómo dice la palabra en Hechos 10:38. Y este es el mismo apóstol diciendo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Oiga eso. Dice que entonces el poder que estaba ya en Lucas es el poder del Espíritu Santo que andaba con el Señor Jesús. Y tengo que decirle esta mañana que ese mismo poder que estaba con Cristo es el mismo poder que está dentro de ti, es el mismo poder que te mueve, el mismo poder que te transforma, el mismo poder que está obrando en tu vida y en los que te escuchan cuando hablas inspirado por el Espíritu Santo. Ese poder de Dios está dentro de ti también. Ven. Siempre los creyentes fluyeron con el Espíritu Santo. El Señor Jesús también lo hizo. Ahora dice que, volviendo al pasaje de Pedro, el apóstol Pedro dice que en todo ese tiempo, en toda su vida cristiana, Él fue guardado por el poder de Dios. Él fue guardado por el Espíritu Santo. Mientras Él se mantuvo fiel en la obra de Dios, mientras Él se mantuvo fiel en el propósito de Dios, el Espíritu Santo lo estuvo acompañando, el Espíritu Santo lo estuvo capacitando. Algunos no se explicaron cómo un pescador tenía palabras tan sabias, cómo un pescador se podía levantar para enseñarle a los judíos que eran doctores de la ley, pero es que el Espíritu Santo lo estaba aguardando. Muchas veces quisieron matarlos, estuvieron encerrados, estuvieron encarcelados, pero el Espíritu Santo estuvo con los apóstoles en todo momento, y el apóstol Pedro da su testimonio aquí en su carta y dice: todo ese tiempo yo fui guardado por el poder de Dios, pero yo hice una cosa, dijo él, estuve fiel en la fe, estuve firme en la fe. Yo tenía ya un muchacho en una célula que me decía: yo tengo miedo de volver atrás. Y al final volvió, porque él siempre decía: yo tengo miedo de regresar al mundo, decía. Y regresó. ¿Entiende? Usted no puede andar diciendo eso. Usted no diga: yo tengo miedo de que el diablo me gane otra vez. No, usted diga: yo tengo el poder de Dios dentro de mí. Mientras yo sirvo al Señor, estoy siendo guardado por el poder de Dios. Entonces, de esa palabra, el apóstol dice: mientras te mantienes firme en tu relación con Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar. Usted piensa que yo nací predicando. Yo no nací aprendiendo a predicar. Una vez el líder me dijo: usted va a predicar el otro jueves, y yo nunca había tocado una Biblia. Solo me dijo: ya no anda en pecado. No, ya no, le digo. Porque cuando yo recibí al Señor, yo fui a un encuentro, y en esos días yo andaba con una muchacha ahí, y entonces él me había visto, va. Y solo me dijo: hermano Marlon, me dice, ¿y ya dejó aquella mujer que andaba? Ya, le digo. Porque cuando yo vine del encuentro, a mí me enseñaron que la fornicación es pecado. Y yo le dije a la muchacha: mira, le digo, a mí me enseñaron que la fornicación es pecado. Le digo, entonces, o te compones, le digo, o buscas de Cristo, o hasta aquí nomás, le digo. No, mira que yo todavía no quiero, no estoy lista. Muy excelente, le digo, mejor, le digo. Porque es que yo había nacido de nuevo. Yo he contado ese testimonio, que cuando yo fui a un encuentro, fíjese que le voy a contar eso. Yo fui una vez a ese retiro, y cuando estaban dando una enseñanza acerca de la cruz, del sacrificio de la cruz, y estaban pasando unas imágenes en una pantalla de la pasión de Cristo, y me acuerdo que cuando yo lo vi, yo dije para mí: Señor, dije yo, ¿cómo te hicieron todo eso? Le decía yo ahí. Y yo escuché claramente una voz que me dijo: pero tú me lo haces cada vez que me dice que vas a cambiar y no cambias, me dice. Eso me mató. Yo caí al piso ese día ahí, y ese día yo nací de nuevo. Jamás se me va a olvidar. Ese día yo nací de nuevo. Yo le dije: Señor, perdóname. Ahora sí, le dije. Pero vino una convicción dentro de mí que jamás había sentido yo. Y hoy estoy convencido de que fue el Espíritu Santo que se mudó dentro de mí. Y desde ese día yo renuncié al mundo, ¿no?
Y yo volví de esa reunión, me acuerdo, y yo le dije a la muchacha, pues entonces, pues no, le digo, aquí se terminó esta cuestión, yo sigo a Cristo. Y así ha sido desde entonces. El poder de Dios te guarda, el poder de Dios te mantiene, te capacita. Y entonces el hermano líder me dijo, hermano Marlon, me dice, ya dejó aquella mujer, me dice, el hermano David, ya dejó aquella mujer, ya le digo yo, pues predique el jueves, me dijo. ¿Y cómo? Yo no sé cómo es, ahí mire, me dijo. Y me dio un consejo que nunca se me va a olvidar, siempre me quedó conmigo. Me dijo él, usted solo necesita andar en santidad y Dios lo va a usar como quiera. Y eso fue todo. Al hermano David yo lo quiero mucho, fíjense, porque él fue quien me llevó a ese encuentro. El hermano David me llevó y yo le tengo tanto cariño que siempre lo recuerdo. Y siempre que cuento este testimonio yo lo menciono porque la Biblia dice que hay que honrar al que merece honra. Yo estoy agradecido con Dios por su vida y él me puso a predicar esa vez. Y no me olvida, también prediqué acerca de la mujer que había sido sorprendida en adulterio y por ahí me fui. Y ya cuando estaba ahí el Espíritu Santo me ayudó. Y ahora usted fíjese que la gente tiene que hacerle seña a uno para que se calle ya porque el río sigue fluyendo y uno no se calla. Yo en la célula le digo a la gente, ya es hora, le digo, díganme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guardar, te va a capacitar, te va a ayudar. Cuando te sientas en aprieto, el Espíritu Santo está adentro. Y el Espíritu Santo te va a sacar. Siempre, siempre. Yo quiero que usted se lleve eso hoy en su corazón. Usted tiene al Espíritu Santo adentro. Guarde esa palabra en su corazón. Si no quiere guardar un montón de cosas que voy a decir, por lo menos eso, lléveselo. El Espíritu Santo. Y siempre me toco porque es que siento que aquí está. El Espíritu Santo está dentro de usted. Ahora, mire eso. Romanos 8:11 dice que el poder... Aquí se lo demuestro. Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, oye esa palabra, el Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Entiende eso? Mire, Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Ahí está la palabra, que mora en vosotros. Denle un aplauso al Señor, hermano, alégrese. El Espíritu Santo dice que levantó a Cristo de los muertos, también está dentro de usted. ¿Y sabe qué dice el escritor de los Hebreos? El escritor de los Hebreos en el capítulo 7, verso 16, dice que Cristo fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el mandamiento de la ley, sino según el poder de una vida indestructible. Me gusta esa palabra, siempre que la leo me animo porque dice que la vida de Cristo es una vida indestructible. Me gusta siempre que la leo porque siento que me estoy vitalizando por dentro. Digo, Señor, yo tengo también esa vida indestructible dentro de mí. Y fíjense que es que la vida espiritual es así. La vida espiritual, a veces la gente dice, es que yo no siento nada del Espíritu Santo, es que no necesita sentir, porque el Espíritu Santo no se trata de sentir. Lo espiritual no tiene que ver con las emociones. A veces la gente dice, yo no siento orar, pero aún así vaya a orar, porque lo espiritual no necesita sentirlo siempre. A veces no lo va a sentir, pero Él está ahí y eso es lo único que usted tiene que saber. La obra del Espíritu Santo no se detiene solo porque usted un día no siente. Es que la vida espiritual es más elevada. Esa es la vida que el Espíritu Santo nos inyecta. El Espíritu Santo te imprime la naturaleza de Dios y vive por encima de la vida terrenal, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de las emociones. Y eso es algo que usted tiene que experimentarlo, porque la vida natural es frágil. La gente con nada se desanima, la gente con nada se quiebra, la gente con nada se viene abajo. Pero cuando entiende que el poder de Dios, que esa vida indestructible está dentro de ti, tú sales siempre adelante. Fíjese que yo tengo un amigo que a él lo dejó una novia, trabajábamos juntos en el Congreso, y a él lo dejó la novia y estuvo 15 días con suero por la depresión. Y me llamaba, ¿y por qué no venís a trabajar? Le digo, y lo llamo un día en gran llanto, con los ojos hinchados. ¿Y qué te pasó? Le digo, ¿quién se murió? No, que me dejó aquella, que mira, que no se queme. Y después lo vuelvo a llamar a los 2 días con una bolsa de suero así. De la depresión. ¿Entiende la diferencia? Yo no digo que la gente no sienta nada, pero lo que le estoy diciendo es que la vida que el Espíritu te imprime es una vida superior.
Es una vida elevada por encima de las emociones, por encima de los problemas. Por eso que usted ve a veces que la persona que está llena del Espíritu Santo, a veces solo tiene un tomate en la refri, pero está feliz. Porque el gozo no depende de la situación. Si tiene un peso en la bolsa, está gozoso. Y si tiene 10,000, está más gozoso. ¿Entiende? Pero nunca el que está lleno del Espíritu Santo está destruido porque no tiene o porque pasó. Allá me dijo un muchacho el otro día, pasé una mala Navidad, me dice, porque estuve solo, me dice, porque nadie me dio comida, dice, y lo entiendo en una parte, va. Pero por otra parte dije yo, pucha, pero la vida espiritual, por eso yo he ido viniendo a valorar más la obra del Espíritu Santo, porque fíjese que Juan el Bautista vivió en el desierto y allá comía langostas y miel, dice, y estaba solo, ¿entiende? Y ese hombre cuando salía de ahí no salía triste, salió más bien empoderado. El Señor Jesús estuvo en el desierto solo, y cuando descendió del desierto dice que descendió en el poder de Dios, porque es que esa vida, ese poder que viene de adentro te lo da el Espíritu Santo. Por eso que no tiene que bloquear el fluir del Espíritu Santo. Ahora vaya a Juan 7:38, siempre hablando del fluir del Espíritu Santo, porque esa es la palabra. Quiero llegar a la palabra que el Espíritu Santo me dio. Y digo que me la dio porque yo ya tenía preparado otra palabra, ya tenía todo listo, pero después yo estuve orando y el Espíritu Santo me dijo claramente que no corten el fluir del Espíritu Santo. Quiero seguir haciendo la obra. La obra de Dios no se para, porque nadie tenga miedo aquí de pensar de que no va a llegar a ser buen creyente o que no sabe cómo lo va a hacer. No se preocupe, que ese no es problema suyo. Lo que usted tiene que hacer solamente es mantenerse fiel a Cristo, mantenerse fiel en la fe constante. Cada vez que usted se congrega, usted está firme en la fe. Cada vez que usted lee su Biblia, usted está firme en la fe. Cuando ora, cuando ayuna, cuando ofrenda, cuando diezma, cuando le hablas a Cristo de alguien y das testimonio, estás perseverando en la fe, estás perseverando en la fe. Mucha gente a veces es cobarde al hablar porque han bloqueado el fluir del Espíritu Santo. Yo he sentido a veces eso, que cuando uno deja de orar un poco, no es que uno ande en el mundo pecando, pero a veces los afanes de la vida, a veces las distracciones, los quehaceres, tantas cosas, usted disminuye su vida de oración, y a veces yo le quiero hablar a una persona y como que no me salen las palabras. Yo me siento que estoy en la carne hablando y mejor me callo, mejor, porque digo yo, no le estoy ayudando. ¿Entiende? Usted tiene que ser sincero. Hay veces que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted más bien se tiene que tapar la boca porque a veces dice de más. Pero cuando usted está seco, la niña de Wendy dice un día que la ponen a dar palabra en el cumpleaños, siempre me acuerdo de ella porque dice, hoy no, dice, porque estoy seca de palabras, dice. Y yo me acuerdo de ella porque a veces porque mire, le voy a decir otra cosa, si usted dice que es hijo de Dios, la gente dice, fulanito va a la iglesia, me puede dar una palabra, dice. Y lo llama aquel que anda sediento y usted anda más seco, más bien aquel lo puede terminar animando. ¿Entiende? Cuando usted se dio a conocer como hijo de Dios, cuando usted es bocudo como yo y anda diciendo que es cristiano, la gente lo va a llamar. Ore por mí, hermana Lourdes, ore por mí, hermano Quique. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Entiende por qué no debe bloquear el fluir del Espíritu? Déjelo fluir siempre. Yo he andado una palabra en mi cabeza hace varios días que tengo que decirla, porque ya la he dicho otras veces, pero la tengo que decir otra vez. Que Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tengo que decir esa palabra porque a veces los cristianos son descuidados con su manera de hablar y no se dan cuenta que están entristeciendo al Espíritu Santo, están cerrando el fluir del Espíritu Santo en sus vidas, y cuando quieren venir a leer la Biblia después de haber dicho tantas barbaridades, no la entienden porque el Espíritu Santo está triste dentro de sí, el Espíritu Santo está apagado. Yo le digo esta mañana, sea cuidadoso con lo que va a hablar, sea cuidadoso qué es lo que va a decir. Solo la palabra que sea buena, dice la Biblia. No lo entristezca, porque cuando usted entristece al Espíritu Santo, está bloqueando el fluir del Espíritu.
en tu propia vida y en lo que Él puede hacer a través de ti con otras personas. No puede bloquear el fluir del Espíritu Santo. ¿Entiende? Ahora, Juan 7:38, el Señor Jesús viene a hablar acerca de los que van a recibir el Espíritu Santo. Y esta palabra no lo entendieron los discípulos inmediatamente, porque este libro el apóstol Juan lo escribe también ya por allá del año 60 después de Cristo. Así que pasó bastante tiempo para que él entendiera esta revelación. Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Note eso, si alguno tiene sed, dice. El Espíritu Santo no va a operar a la fuerza en la vida de nadie. Usted tiene que demostrar que está sediento. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, tiene que demostrar que está hambriento, que tiene sed de Dios, que quiere conocer de Dios. Alguna gente piensa que es que solo va a estar sentado en la silla y que le va a caer la lengua de fuego encima. Los apóstoles estaban ahí, pero estaban obedeciendo al mandato del Señor Jesús. Ellos lo recibieron sentados, es cierto, pero habían estado orando. Estaban orando ahí ya por 40 días y tenían 10 días de estar ahí después de que el Señor, porque la Biblia dice que Jesús estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino y en Pentecostés vino el Espíritu Santo, vino al día 50. Jesús no les dijo qué día iba a venir. Él solo les dijo, el Espíritu Santo va a venir, la promesa va a llegar, espérela. Y ninguno de ellos se movió de ese lugar. Eso es tener hambre, eso es tener sed. No dijo uno, voy a ir a comprar y voy a regresar. No, dice que estaban todos ahí reunidos, estaban unánimes, estaban orando, estaban en ayuno, en adoración. Y mientras estaban en esa actitud de hambre y de sed, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Tiene que desearlo. El pastor enseñó la vez pasada acerca del anhelo que el Espíritu Santo tiene por nosotros. Y nosotros no respondemos al anhelo del Espíritu Santo a veces. Tiene que desearlo. El Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora 38 dice, y el que cree en mí, es decir, los creyentes, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está la palabra, de su interior. Y vuélvase a tocar, de su interior correrán los ríos de agua viva. De ahí fluye. Cuando usted empieza a buscar al Espíritu Santo, cuando usted se concientiza y entiende que Él está dentro de usted y que no solo es por decir, sino que es real. Ya le digo que no tiene que ver con emociones. El Señor Jesús dijo que el reino de Dios se compara con un hombre que mete una semilla en la tierra y él va a su casa y va a dormir y no sabe cómo la semilla empieza a crecer debajo de la tierra. ¿Entiende? El hecho de que usted todavía no vea algo no significa que el Espíritu Santo no está obrando. Porque a veces es así como esa semillita. El sembrador la mete, la cubre con tierra y no nace en el mismo ratito. Hay que esperar. Pero abajo de la tierra está pasando algo. Entonces, en su espíritu siempre está pasando algo. Si usted no corta el fluir del Espíritu Santo, siempre está pasando algo. Porque después usted se va dando cuenta que antes era muy enojado y ahora como que algo lo detiene. Antes era bien bocón y ahora algo lo detiene. Esa es la obra del Espíritu Santo. Antes usted no entendía la Biblia para nada, pero después que ha orado, que se congrega, que está firme en la fe, usted agarra la Biblia y como que empieza a fluir dentro de usted la revelación. Mire qué tremendo es eso, que la Biblia dice que hasta dormido Dios le enseña su conciencia, dice. Y esa es la obra del Espíritu Santo. A veces usted va a tener sueños de Dios. Dios le va a hablar por sueños. Pero para todo eso usted tiene que dejar que el Espíritu Santo esté obrando. Y como dice el apóstol Pedro, no deje de estar firme en la fe. Por eso es que usted escucha que el pastor Víctor siempre dice, no deje de congregarse, conéctese, ore, ayune, lea la Biblia, porque Él quiere que la obra del Espíritu Santo siga obrando en usted. Porque yo le voy a decir una cosa, un pastor puede tener el corazón más grande del mundo, pero no puede cambiar a nadie. La Biblia dice que esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede hacer eso, ni siquiera usted puede meter un hijo suyo al cielo. Pero lo que sí puede hacer es dejar que el Espíritu Santo fluya en su vida para que también alcance a sus hijos.
Mire qué lindo es el Señor, que dice que los hijos son santificados en los padres, que las esposas son santificados en los esposos y viceversa. Se fija lo importante que es tener abierto el manantial de agua viva fluyendo de su vida. Porque cuando usted se levanta a orar en la mañana y empieza a presentarse delante de Dios, quizás su esposito está durmiendo todavía porque él no conoce a Cristo, o su esposa está descansando, pero cuando usted está buscando a Dios, la Biblia dice que la obra del Espíritu Santo los alcanza a todos en la casa. Esa palabra a mí me ha caído últimamente porque yo creo que la mayoría aquí somos padres y en algún momento de nuestra vida hemos querido sentir algún temorcito de que qué va a pasar con nuestros hijos. Si van a seguir el camino del Señor, si no lo van a seguir. Pero el Espíritu Santo me habló claramente en estos días y me dijo que los hijos son santificados en los padres. Y yo no me puse a preguntar cómo eso es, simplemente le dije gracias Señor porque eso es descanso para usted. Usted no se preocupa ya cómo es que sus hijos van a ser salvos, porque cuando usted entiende que el Espíritu Santo está obrando, usted descansa, se quita esa carga, usted se da cuenta que usted no puede. Simplemente viene a la presencia de Dios, descansa. Este esposo está acostando, dice usted, pero yo le digo hoy, si usted se mantiene firme, usted va a ser guardado por el poder de Dios. Usted va a ser guardado por el poder de Dios. No solo usted, sino que todos los suyos. Por eso le vuelvo a repetir, no corte el fluir del Espíritu Santo en su vida. No se trata solo de usted. La Biblia dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones. Cuando el diablo derriba a un hombre de Dios, no solo derriba al hombre, sino a todas sus generaciones, su casa, sus hijos, todos los que están cerca de él, los que vieron su testimonio. ¿Entiende? Va entendiendo la importancia de dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en su vida. Dígame algo si lo entiende, porque yo no sé si estoy bloqueado. ¿Entiende? Sí va. Ahora, mire Juan, capítulo 4, versículo 13, siempre aquí mismo, un poquito más atrás. Juan 4, 13 y 14. El Señor Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana. Usted ya sabe la historia. Solo quiero resaltar algo del pasaje. En el verso 13 dice que en los versículos anteriores el Señor Jesús está conversando con la mujer samaritana y le pide que le dé agua de ese pozo que está ahí. Y ella prácticamente le niega el agua. Y el Señor le dice, si supieras quién es el que te pide, dice. A veces pienso en los creyentes. Cuando Dios pide para su obra y la gente cierra el corazón, a veces traigo esa palabra y digo, si supieran quién es el que les pide, que no es el hombre, no es el hombre. Fíjese que a veces todo eso entristece al Espíritu Santo, pero no es el hombre, usted tiene que saber que es Dios. Lo que pasa es que a veces quitamos la mirada de las cosas de Dios. Solamente cuando alguien está lleno con el Espíritu Santo puede tener su mirada puesta permanentemente arriba en las cosas de Dios. Fíjese que este apóstol Pedro que estamos leyendo ahí, ese apóstol Pedro se le atravesó al Señor Jesús y le dijo, Señor, no vayas a la cruz, no te da cuidado de ti, le dice, te van a lastimar. Pero el Señor Jesús estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, le dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de este mundo. A veces cuando el creyente ha cerrado el fluir del Espíritu Santo, cualquier persona usa el diablo y se te atraviesa y te dice, no vayas a la iglesia, no te conectes, te invito a comer el domingo. ¿Por qué no lo invita otro día? ¿Por qué tiene que ser el domingo? Discierna, entienda que así como el Espíritu Santo está obrando en la obra de Dios, en la iglesia, también el diablo se anda moviendo a ver a quién usa. Tiene que discernir. No se debe llevar cuando usted escucha que la gente dice, allá me dijo un hombre, yo corto pelo también, va. No, esa publicidad no la quería hacer, pero yo corto pelo de varón y le estaba cortando el pelo a un hombre y un día me dice, lo malo que ya no me va a cortar el pelo porque ahora va a vivir de las ofrendas. Me dice. Oiga eso. O sea, la gente anda hablando locuras. Y algunos cristianos se dejan arrastrar porque cerraron el fluir del Espíritu Santo y se bloquearon a la revelación.
no entienden. En la Biblia hay cosas que son sencillas de entender cuando usted está lleno con el Espíritu Santo. Usted no necesita, es más, la Biblia dice, el apóstol Juan dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, dice, el Espíritu Santo está dentro. Eso no significa que no se va a conectar más, no significa que ya va a dejar de escuchar al pastor Víctor. No, significa, siempre necesitamos. Efesios 4:11 dice que Dios estableció, Cristo estableció maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, se necesitan para la edificación del cuerpo. Pero finalmente lo que dice el apóstol Juan, el maestro te va a enseñar, pero quien te va a dar la revelación es el Espíritu Santo. Quien te va a abrir el entendimiento es el Espíritu Santo. Por eso es que no tiene necesidad, dice, que le enseñen. Cuando habla de enseñanza a nivel espiritual. Porque en 1 Corintios 2, el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Uno puede dar una palabra, pero quien la acomoda en su espíritu es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Toda la obra del Espíritu Santo. Y si siguiéramos hablando de la obra del Espíritu Santo, que es ese río que fluye, no terminaríamos hoy. Pero ya voy terminando porque algunos tienen hambre. Ahora, Juan capítulo 4, versículo 13. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo, ¿verdad? Dame de esa agua. Ahora, ella está un poco renuente. Verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Preste atención a esa frase, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y recuerde que en el capítulo 7 acaba de decir que esa agua viva es el Espíritu Santo, porque el apóstol Juan dijo allá, esto dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Jesús dice, el que beba de esta agua que fluye del Espíritu Santo, jamás tendrá sed. La samaritana estaba entendiendo una agua natural, está sacando agua de beber normal. El que bebe de esa agua que representa todo lo terrenal, todo lo natural, siempre va a tener sed. La gente siempre va a estar insatisfecha. Cualquier persona que pone a Dios por debajo de las cosas de este mundo, siempre va a ser una persona insatisfecha. Nunca va a tener una vida plena. Eso es mentira. La gente dice, cuando tenga un mejor carro, voy a estar más feliz. Cuando ponga a mis hijos en otra mejor escuela, voy a estar feliz. Pero siempre está insatisfecho. El libro de Eclesiastés dice que el que ama el mucho tener no se saciará. El ojo, dice, nunca se cansa. ¿Entiende? ¿Por qué cree usted entonces que le conviene a una mujer? ¿Por qué le conviene a una mujer no cerrar el flujo del Espíritu Santo en su vida? Porque ese río que fluye dentro de usted va a alcanzar a su esposo. Y no le conviene a usted que su esposo esté contento con la esposa que tiene. ¿Entiende? Hay cosas que la gente no las relaciona, pero las personas que son espirituales, las personas que entienden que el Espíritu Santo está en ellos y fluyen con el Espíritu Santo, son diferentes a las personas mundanas. Esta semana estuve en la casa de una parejita y me dijo el muchacho, y los cristianos no sienten deseo cuando miran a una mujer bonita en la calle, ¿no? Si está en la carne, le digo yo, seguramente que sí, pero Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Entiende? Pero hay que estar lleno, ¿va? Si usted ha bloqueado al Espíritu Santo, hasta una escoba lo puede sacar del camino. Porque, ¿entiende por qué tiene que estar lleno y llena del Espíritu Santo? Oiga esto, no tendrá sed jamás, dice. En Isaías 55:2, Dios dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastan su trabajo en lo que no sacia? Dice. En lo que no los mantiene. O sea que las cosas de este mundo jamás van a satisfacer una necesidad que cada persona tiene. Es una necesidad espiritual. La necesidad espiritual no se llena con dinero, no se llena con mujeres, no se llena con vino. El rey Salomón probó todas esas cosas y dijo él,
todo esto es vanidad. Y lo dijo un hombre que en tiempos del rey Salomón, el oro abundaba tanto que estaba botado en las calles, dice la palabra. Se había devaluado tanto que estaba ahí en el piso, literalmente en las calles. Así que era un hombre adinerado. Y ese hombre, la Biblia dice que tuvo por lo menos 1000 mujeres. Dice que si no lo llenaron 1000 mujeres, ya no, papá. Mejor quede con una de un solo, porque si batalla usted con una vez, no quiero pensar con 1000, ni quiera Dios. Una está bien, gracias Señor por la una que me dio. Suficiente, suficiente. Y mi esposa no es difícil, gracias a Dios. Pero yo le digo, el hombre se apartó de Dios y al final dijo, de nada me sirvió todo esto. ¿Entiende? Lo terrenal, lo material, jamás llena una necesidad que es espiritual. Ahora, el que beba de mí, dice, de esta agua, en él habrá siempre una fuente. Y cuando leí esa palabra, el Espíritu Santo puso el dedo sobre esa palabra fuente. Una fuente es algo inagotable, siempre está disponible, siempre está fluyendo. Es como un naciente de agua. Ahí está siempre. El Espíritu Santo no se cansa porque usted le va a hablar todo el día. Las mujeres que hablan bastante, si al hombre se cansa, hable con el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo nunca se cansa. A veces el hombre se cansa, quiere ver un partido y aparece la mujer por ahí. Ese el hombre quiere su ratito solo, hermano Julián. ¿Sí o no? Yo digo por mí, cuando juega el Barcelona yo quiero ver el partido. No es pecado. Entonces, yo me canso, usted se cansa. A veces puede decir la esposa, ese hombre sí habla, ese hombre sí ronca, qué sé yo. El Espíritu Santo no se cansa de usted, ¿entiende? El Espíritu Santo siempre está ahí, es una fuente inagotable, dice, para cualquier necesidad, Abigail. Te sentís triste, el Espíritu Santo está disponible siempre. Hay cosas que usted no le quiere contar a cualquier persona, el Espíritu Santo ahí está, listo, listo. ¿Entiende? Una fuente inagotable. Ahora, voy saliendo. Vaya a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Si lo tiene ahí, me ayuda más rápido. Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice que no le va bien al que deja a Dios. No le va bien al que se aparta de Dios. Mire esta palabra, qué tremenda. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice Dios a través del profeta Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Ahí está. La única fuente de agua viva es Dios. La gente está engañada. Alguna gente se ha ido al mundo pensando que aquí estaba perdiendo el tiempo y dijeron vamos a volver atrás. Pero la única fuente de vida eterna, la única fuente de vida espiritual, de esa vida que estoy hablando, la vida que vive por encima de lo terrenal, por encima de las circunstancias, por encima de la preocupación, por encima de las ansiedades, de las depresiones, del estrés, por encima de todo eso, la vida espiritual viene solamente de Dios. Pero mire lo que hace la gente, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa palabra es tremenda, cisternas rotas que no retienen agua, dice. La gente anda buscando en otros lados lo que solo Dios le puede dar y dejan a Dios pensando que afuera van a encontrar lo que quieren y al final terminan quedándose sin Dios y sin aquello que fueron a buscar porque son cisternas rotas. ¿Entiende esa palabra? Alguna gente se apartó. Hay ejemplos en la Biblia. La Biblia dice que el rey Saúl se apartó de Dios e hizo para sí una cisterna rota que no retuvo agua. Se enamoró del reino, se enamoró del poder y desobedeció a Dios y terminó muerto. ¿Entiende? El final de la gente que deja a Dios hace cisternas rotas. Es mentira eso que diga usted. Hoy no voy a ir a la iglesia porque voy a descansar. Mentira que no va a descansar. Es una cisterna rota. O sea, el descanso que la gente necesita mayormente es espiritual. Yo le pregunto una cosa. ¿Le ha pegado un buen dolor de cabeza cuando está preocupado por algo? Yo no sabía que a alguna gente le pegaba dolor de estómago y hasta se descontrolaba.
Y entiende lo que quiero decir cuando le digo que se descontrolan, ¿va? Que andan buscando las pastillitas para el estómago. El estrés hace todo eso. Yo prefiero venir a escuchar palabra de Dios, que me voy a ir libre, me voy a ir descargado, y de aquí se va a ir descargado hoy porque el Espíritu Santo va a fluir hoy aquí. No se engañe, no diga usted, voy a comer allá porque la voy a pasar rico. Va a comer después y va descansado y va a disfrutar, pero lleva lo más importante primero. ¿Entiende? Y no corta el fluir del Espíritu Santo porque usted sigue congregando, sigue orando. No deje de orar porque cuando uno deja de orar, deja de conectarse con el Espíritu Santo. No haga para usted una cisterna rota como esos hombres. Fíjese que la Biblia dice que Sansón, cuando usted conoce la historia de Sansón, ¿va? En la escuela dominical la enseñaron, ¿va? Sansón dice que se dejó cortar el cabello y dijo él, así como me libré las otras veces, me voy a volver a librar, dijo él. Y dice el texto que él no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. Mire qué triste es eso. Mucha gente vive así, sin saber que el Espíritu Santo está apagado dentro de ellos. Y cuando le vino la tentación, cuando le vino la prueba, ya no pudo escapar. Ese hombre terminó sin sus ojos. Tuvo un final bien cruel. Al final Dios le permitió la fuerza una vez más, pero a precio de sus ojos, pastor, perdió sus ojos, dice la Biblia. Entonces no vale la pena dejar el mandato de Dios, no vale la pena dejar al Espíritu Santo, no vale la pena bloquear el fluir del Espíritu Santo, porque al final lo que va a conseguir es muerte. Y no necesita eso usted, hay que ser como el rey David que dijo todo lo contrario, no apartes de mí tu espíritu, Señor. Cuando una persona hace esa oración, esa persona entiende la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando ustedes siempre denle gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahorita le digo varias cositas, fíjense, pero si nosotros siguiéramos hablando de la obra del Espíritu Santo, es inmensa. Yo creo que no se puede ni cuantificar. Y solo el Espíritu Santo puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Yo cómo voy a entrar en la cabecita de esa niña de 12 años. Esa es mi hija. ¿Cómo voy a entrar yo en la cabecita de ella para meterle el evangelio? No puedo. Yo la traigo aquí. Le modelo cómo debe ser un cristiano. Pero no la puedo meter al cielo a la fuerza. ¿Cómo le voy a decir yo, séte cristiana a la fuerza o porque yo soy cristiano? No se puede. Fíjese que alguna gente se engaña porque alguna gente piensa que solo porque alguien es predicador, los hijos nacen con alas. O sea, porque no entienden que es la obra del Espíritu Santo. Yo lo que hago es orar por mi hija todos los días. Todos los días oro por ellos. En las noches les pongo mis manos encima, les leo un versículo. Si hay chance, cantamos una alabanza. Las traigo a la iglesia siempre que puedo. Y lo mismo con Matías. Matías es un hombre de Dios a su temprana edad. Fíjense que Matías el otro día dio un devocional en la célula. Y él, de sus propias palabras, dijo, yo le doy gracias a Dios. Ustedes conocen a Matías, ¿va? Yo le doy gracias a Dios, dice, porque por fin se me cumplió este deseo de hacer un devocional, dice aquí. Y por ahí anda en un video. Entonces, el anhelo de un niño, imagínense, a veces los grandes no lo tenemos. En los niños fluye el Espíritu Santo, porque ellos no son prejuiciosos, ellos no son mañosos, no andan diciendo, ay, esto lo dijeron por mí. Esa palabra me dañó. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. A veces, no piense que todo es color de rosa. A veces van a haber palabras que usted va a sentir que como que le arrancan un pelo de la barba a los que tienen barba. Duele a veces. Pero eso es como que usted tenga una muela podrida, necesita sacársela y le va a doler por un ratito, pero después se va a sentir mejor. A veces la palabra te tiene que redarguir. A veces el Espíritu Santo tiene que... ¿Entiende? No se enoje usted a veces con el predicador. Imagínese que cómo le pasó a David con el profeta Natán, ¿va? El profeta le dijo, ese hombre eres tú, le dice. Y aquel hombre dice, ese hombre se merece la muerte, dijo. Y después le dice, ese hombre eres tú. Muchas veces la Biblia, el Espíritu Santo, a través de la palabra y a través del ministro, del predicador, le va a decir, ese hombre eres tú. Pero usted no la agarre con el predicador, no se enoje, no deje de venir. Porque entienda que esto también es parte de la obra del Espíritu Santo. ¿Entiende? Yo creo que ya va. Vamos a terminar aquí. No estoy parando el fluir del Espíritu Santo. Va a fluir ahora en usted. Ahorita vamos a orar. Póngase de pie.
Dele las gracias al Señor. Póngase de pie, dele gracias al Señor. Dele libertad al Espíritu Santo. Todo lo que fluya dentro de usted. Abra su boca, levante sus manos. Si puede acercarse un poco más, hágalo en fe. Hágalo en fe, puede acercarse un poco más. El Espíritu Santo prometió que hoy nos va a ministrar. Y prometió que hoy es